y de Jesús mesiánico, yo utilicé el término personaje de Jesús. Y sé que algunas personas puede llegar a ser como ofenderse, como que se ofendieron al yo decir personaje de Jesús. No lo dije en ningún momento como para ser ofensivo, sino que estoy diciendo a modo de persona física, o sea, no estoy diciendo personaje como algo de modo despectivo, ¿ok? Yo sé que hay como diferentes maneras de, ¿cómo se diría? Como dialectos en el lenguaje español. Entonces a veces suena mal un término para un área del mundo y suena bien para otro área del mundo. Entonces quiero sí aclarar aquí que cuando digo, dije, y quizás en algún momento vuelva a decir personaje, no lo estoy diciendo a modo despectivo bajo ningún punto de vista, sino que estoy hablando acerca de la mismísima persona de Jesús. Recuerden también que nosotros estamos tratando de ver la persona histórica de Jesús independientemente de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, queremos ver y queremos tratar de traer desde el punto de vista histórico y arqueológico qué es lo que se sabe del Jesús histórico y si ese Jesús histórico está acorde o si es exactamente el mismo Jesús mesiánico del cual se habla en el Nuevo Testamento, lo que están diciendo los libros históricos. ¿Por qué digo esto? Porque en la época del Segundo Templo fue una era que se le conoció como la era mesiánica. Es decir, hubo muchos mesías que se autoproclamaron mesías. ¿Ok? No eran mesías, pero se autoproclamaron mesías. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el caso de Simón el Mago. Recuerdan que en un momento él quiere comprar como los dones o las sanidades que él podía ver por medio de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Entonces como que él dijo, bueno, ok, yo pago por lo que ustedes tienen, ¿cuánto cuesta esto? ¿Por qué? Porque en aquel entonces era una época que había aquel que lograba crear o tener o demostrar cosas sobrenaturales, era ya considerado una persona que como que la ponían en un peldaño más alto y ellos comenzaban a imaginarse que posiblemente sus actos eran sobrenaturales y estaba relacionado con la persona mesiánica que ellos estaban esperando. Entonces, era una época también bien interesante. Nosotros hoy vamos a aclarar un poco todo eso de cómo era aquello y por qué muchos tuvieron eh, ¿cómo se diría? La dificultad de creer en el Jesús histórico como el Jesús mesiánico de aquel entonces. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista histórico. También eso. Um, Así que vamos a ir directamente con nuestra primera hojita. En la primera parte nosotros vamos a centrarnos un poco en la educación que hubo, o sea, que existía en la época de Jesús. Y nosotros tenemos que comparar la educación de aquel entonces, estamos hablando calendario gregoriano 2020 años atrás, si tenemos que compararlo con la educación que nosotros conocemos hoy en día en nuestras naciones, es muy lejos para lo secular, pero muy cercano o muy similar para lo religioso. Y cuando digo religioso me estoy refiriendo al pueblo judío. Es decir, el pueblo judío hoy en día, dentro de su comunidad religiosa ortodoxa, aún guarda un 80-85% de lo que tenía que ver con la educación de la época de Jesús. ¿Por qué? Porque la educación en la época de Jesús se centraba en 5 pilares de alguna manera fundamentales, que tenía que ver con la historia, la cultura, las festividades, las leyes y la familia. Desde que el ser humano, es decir, era concebido, es decir, que el bebé llegaba a la tierra, es decir, de que nacía el ser humano, hasta su muerte, estos 5 pilares eran los que les iban a acompañar durante todo el trayecto en la educación de su vida adulta, es decir, hasta que la persona llegaba a ser adulta. Um, Nosotros, por ejemplo, ¿por qué digo secular en la educación secular? Porque en aquel entonces
no existía lo que existe hoy en día. Por ejemplo, si una persona quiere ser abogado, o quiere ser doctor, o quiere ser, no lo sé, astronauta, entonces tiene que ir a una universidad y estudiar una carrera de 4 o 5 años, hacer esos exámenes, tener un profesor. En el lenguaje hebreo se utiliza moré. Ustedes habrán escuchado el término moré en algunos, quizás profesores o maestros o sinagogas mesiánicas que utilizan el término moré o que también utilizan el término roé, um, o rabí. Estos términos en el segundo templo estaban enfocados hacia algo, pero hoy en día están un tanto distorsionados del concepto que se utilizaba en aquel entonces. No es exactamente lo mismo que se utiliza hoy para Moré que lo que se utilizaba en la época del segundo templo para Moré. De hecho, al mismísimo Jesús, la persona mesiánica de Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros vemos en varias ocasiones que le decían rabí y también le decían maestro. Y ahora vamos a ver por qué ellos le decían rabí o maestro. Es decir, él había logrado tener un cierto nivel de estatus, de respeto en la comunidad en donde él se encontraba, debido a la educación que él había recibido y la educación que él iba a ejercer hacia afuera, es decir, lo que él iba a compartir con el resto de la gente. Entonces, estos 5 pilares iban a acompañar en todo momento. Ahora, ¿por qué la historia era uno de los pilares? Porque la historia estaba relacionada en el pueblo judío, es decir, en la época del pueblo del segundo templo, su historia era la Biblia. Es decir, eso era lo que ellos estudiaban. Su pasado estaba escrito en el Antiguo Testamento. Recuerden que ahí ellos tenían la historia de Abraham, ahí tenían la historia de Elías, ahí tenían la historia de Moisés, ahí tenían toda la historia de, de todo lo que tenía que ver con el mundo de lo que era la historia concretamente del pueblo. Por ejemplo, si nosotros en nuestros países hoy en día tenemos que estudiar historia, ¿qué estudiamos? ¿Qué nos envían a estudiar? La historia de quién conquistó el territorio, quién luchó en tal o cual guerra, y entonces nos ponemos a estudiar una historia reciente. Pero la historia del pueblo judío en aquel entonces era la mismísima Biblia. Y si entonces la historia era la mismísima Biblia, la cultura iba a estar relacionada como tal. Es decir, ¿por qué? Porque la cultura estaba relacionada con exactamente la historia de su pueblo. Um, pero desde el nacimiento, es decir, toda persona que nacía en el territorio de Israel, sea varón, es decir, esto era exclusivamente para los varones, y al día de hoy, en el periodo del desarrollo, había algo que se le llamaba el Brit Milá y se le conoce hasta el día de hoy como Brit Milá. Brit Milá es el pacto de palabra. Ahora, ese pacto de palabra tenía que ser un pacto físico y se hacía a los 8 días de que el niño naciera. ¿Y dónde nosotros eso lo encontramos en la historia? Lo encontramos en el libro de Génesis. Fíjense que ellos, para ellos, su cultura, es decir, ellos están haciendo aquí algo cultural, pero también es algo legal. Entonces las leyes también están ligadas a su cultura y también están ligadas a su historia. Es decir, esto era algo legal que lo iban a encontrar ellos en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, que tiene que ver con el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, en donde ahí se iban a encontrar todo lo que tiene que ver con las festividades, con las leyes y las condiciones de la conducta en una familia. Es decir, harás esto, no verás a la desnudez de tu hermano ni de tu hermana. O sea, todo lo que está en el libro del Pentateuco, todo lo que tiene que ver con las leyes, ellos lo tomaban. Es decir, la constitución nacional del segundo templo en la época de Jesús era concretamente la Biblia. Los 5 primeros libros de Moisés, en eso se basaba todo lo que tenía que ver con la educación en aquel entonces. Libro de Génesis, fíjense, capítulo 17, verso 10, entonces nos dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será que circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en mi casa
como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Es decir, absolutamente todos. Fíjense que no tiene que ver con algo religioso. Es decir, ahí no está diciendo si te circuncidas, entonces eres un devoto de la religión judía. No tenía absolutamente nada que ver con la religión judía el hecho de practicar la circuncisión. Tenía que ver con un mandato divino. Es decir, Dios así lo determinó, era un pacto entre Dios, independientemente de que si ese niño iba a creer o no iba a creer en Dios. Era algo que Dios lo estaba determinando. No era algo que sí o sí tenía que ver con la creencia. Por ejemplo, no es un acto que no es como un bautismo, por ejemplo, que uno lo hace a una edad adulta y uno propio decide, ok, voy a tomar mi decisión de seguir al Señor bajo estos parámetros. El Brit Milá no era así, sino que el Brit Milá era como un sentido de, primero, legalización, es decir, había que legalizar el hecho de que era pertenencia más que nada a un pueblo específico, y también era para aquellos que incluso, como nos está diciendo allí, no tenían nada que ver con el linaje. Es decir, era para gente que no tenía nada que ver con el linaje, incluso de hecho hasta esclavos que eran comprados. Y se tenía que hacer de generación en generación. En el libro de Lucas, nosotros lo vamos a ver, que también sigue, es decir, perdurando, no solo quedó en Génesis, sino que también pasa a Lucas, y es lo que hicieron con el mismísimo Señor Jesús. Lucas 2, verso 21 dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido. Es decir, a los 8 días tuvieron que circuncidar al niño. Es decir, cómo Jesús mesiánico fue circuncidado, cómo Jesús histórico fue circuncidado por la pertenencia a su pueblo. Conforme el niño va creciendo, él va a llegar a una época que es los 13 años. A los 13 años se celebra o se realiza algo que se llama el Bar Mitzvah. Recuerden que hasta aquí en la educación ellos no tenían escuelas como se le conoce hoy en día, que si uno va al jardín de infantes, a la primaria, secundaria y la universidad, no era ese sistema de educación en aquel entonces. El sistema de educación desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia, que vendría a ser los 13 años, el bar mitzvah, era pura y exclusivamente la responsabilidad de la mamá. Es decir, la mamá en casa era la encargada de enseñarle al niño todo lo que tenía que ver con la historia, la cultura, las festividades, las leyes y los asuntos familiares. Era la mamá y no el papá. El papá recién iba a tomar cartas en el asunto a la edad de los 13 años, cuando el niño recibe la ley. Cuando él ya se hace responsable delante de Dios, es el padre quien le va a acompañar en sus pasos al niño delante de Dios. Este caso se toma en la historia bíblica del libro de Génesis. Recuerdan que Abraham, cuando el Señor le dice, quiero que vengas y traigas a Isaac y le sacrifiques en el monte Moriah. Entonces, en ese momento, cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, es que escuchan la voz y dice, detente, detente, no lo hagas. Es en ese momento la Biblia nos dice que ese joven dicen joven en el lenguaje español, en el lenguaje hebreo dice Nahar. Cuando dice Nahar, está hablando de una persona que ya cumplió los 12 años y alcanza los 13. Esto es bien interesante también, esto de que entiendan el tema de cumplió los 12 años y alcanza los 13. Ahora les voy a contar un poco acerca de eso. Entonces, basándose en esa historia bíblica, es que en donde el bar mitzvah, es decir, la edad adulta, y el niño deja de ser niño y se transforma en ser responsable delante de Dios, es a los 13 años. ¿Y por qué a los 13 años? Justamente porque recuerden que Dios le pide a Isaac en sacrificio. Ahí es donde Isaac conoce al Dios del Padre, es decir, donde tiene un encuentro con el Dios del padre Abraham. No fue antes ni tampoco fue después, fue en ese mismísimo momento. Y a partir de ahí, de generación en generación, se basó en que a los 13 años entonces es el encuentro con Dios, y el encuentro con Dios iba a ser por medio de la ley, al leer el rollo de la ley en las sinagogas en donde ellos se enfrentaban.
En el libro de Lucas capítulo 2 nos dice lo siguiente. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Um, Creo que todos nosotros conocemos esa parte de la historia, pero aquí hay un dato muy interesante. Recuerdan que creo que en la presentación anterior nosotros hablamos acerca de la época aproximada de nacimiento de Jesús. Hablamos acerca del año de nacimiento de Jesús, pero no hablamos de día, ni tampoco hablamos de mes. Es decir, dimos como algunas especies de pensamiento acerca del mes de nacimiento de Jesús. La realidad es que mucha gente se pregunta, y más en esta época, ¿cuándo nació Jesús? ¿Es verdaderamente el 24 de diciembre el día de nacimiento de Jesús? ¿No es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no nos dice la Biblia? Si ustedes prestaron atención, Lucas capítulo 2 nos está dando una pista acerca del nacimiento de la fecha al menos. Porque fíjense que dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua cuando cumplió 12 años. Fueron allá según la costumbre. Ahora, mucha gente dice, ok, entonces Jesús nació en la Pascua. Si él cumplió los 12 años en la Pascua, la Biblia no los está diciendo aquí, entonces nació en la Pascua. La diferencia es que en el lenguaje hebreo y el lenguaje español no se entiende exactamente lo mismo por cumplió. En el lenguaje hebreo, al decir cumplió, estamos diciendo que él completó los 12 años. Y a partir de haber completado los 12 años, comienza el número 13. Cuando ustedes, por ejemplo, en el lenguaje español se dice, ¿cuántos años tienes? Acaba de cumplir 12 años. Es decir, pero recién comienza 12 años hacia adelante. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, ¿cuántos años cumpliste? Cumplí 12 años en ese mismo día, le están diciendo, pero van a ser 12 meses hacia adelante. En el lenguaje hebreo no es así. Cuando en el lenguaje hebreo uno dice cuántos años cumpliste, cumplí 12 años, es decir, cumplí de manera literal. Ya completé mis 12 años. A partir de aquí comienza mi número 13 hacia adelante. ¿Me explico? Es decir, cumplí hacia atrás. Ya cumplí mis 12 años. Desde aquí comienza mi número 13. Ahora, lo que nos está diciendo aquí quiere decir que él ya cumplió los 12 años cuando llegó a la fiesta de la Pascua. Es decir, que él ya para ese entonces tenía 13. Lo que nos quiere decir es que el cumpleaños o el nacimiento fue entre tabernáculos y Pascuas. Es decir, ¿por qué? Porque ellos fueron a la fiesta de las Pascuas. 3 veces al año tenían que subir a la ciudad de Jerusalén. Más adelante nos va a dar otro número, yo después les voy a dar otra pista un poco más clara que nos va a apuntar un poco más acerca de cuándo concretamente se acerca el mes más próximo a lo que era la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Luego de los 12 años, 13 años, comienzan la vida del adolescente, algo que para aquel entonces era bien importante en la cultura de la educación, algo conocido como Beit Sefer, lo que era la casa del libro. A partir de ahí él iba a involucrarse en todo lo que tenía que ver con los estudios de las leyes, pero por propia cuenta, por iniciativa propia. Entonces él tenía que ir a estudiar a una sinagoga. En aquel entonces las sinagogas eran las que manejaban como el sistema de educación. La mamá era la que enseñaba en la casa, por ejemplo, el tema numérico. No se estudiaba como hoy en día biología, geografía y todo aquello. Simplemente se estudiaba matemáticas y matemáticas, algo que tenía que ver con números no muy elevado para aquel entonces, ¿no? Algo como que le iba a alcanzar para poder defenderse en la vida. Y era en casa que se le enseñaba eso. Pero en la escuela, o decir, no escuela, en lo que era la casa del libro, que eso se hacía en las sinagogas, eran los rabinos, la autoridad de la enseñanza en los jóvenes. Ahora, cuando terminaba ese proceso, entonces ese proceso llegaba a que la persona en la edad adulta, una de la autoridad más fuerte y más representativa era la autoridad rabínica.
Es decir, en aquel entonces, en la época del Segundo Templo, era el sumo sacerdote, el Sanedrín y los rabinos. Ese era el orden dentro de las autoridades. Y todos los que aspiraban a ser rabinos, porque se les daba una cierta autoridad. No era gobernador, pero tenía una cierta autoridad en el pueblo. Si ustedes iban y visitaban la ciudad de Capernaum, se iban a encontrar con que había una sola sinagoga. Si ustedes iban a visitar la ciudad de Nazaret, se iban a encontrar que había una sola sinagoga. Es decir, esa sola sinagoga tenía un rabino. Ese rabino se encargaba durante toda la semana de enseñar a los jóvenes y durante el fin de semana él recibía el día Shabbat, el día sábado, él estaba recibiendo a el resto de la comunidad local que estaban viniendo para ser enseñados o ser guiados en lo espiritual por este rabino. Es por eso que todos, desde el nacimiento hasta la edad adulta, uno de los roles más fundamentales a apuntar en cuanto a la educación era querer ser rabino. Um, ¿Cómo será rabino en aquel entonces? No será rabino en aquel entonces de la misma manera que sea rabino hoy en día. Sino que uno tenía que tener seguidores. Si uno no tenía seguidores, no podía ser considerado rabino. Señor Jesús, él tuvo seguidores. Las Escrituras nos habla de que de hecho él tuvo hasta como 70 discípulos que él les había enviado. 12 era su equipo cercano, pero su equipo de gente, de discípulos y seguidores de él era muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Pero sí él tuvo gente. Él no estudió para ser rabino, es decir, no había en aquel entonces escuelas rabínicas como lo hay hoy en día. Hoy en día el ser rabino es una profesión, se le paga un salario y el rabino es el responsable del trabajo civil, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día un rabino puede casar, puede hacer separaciones, es el encargado de hacer el Brit Milá a los niños. Ese es el trabajo del rabino, no necesariamente necesita estar en una sinagoga o tener seguidores. Hoy en día uno puede ser rabino sin necesidad de tener seguidores, simplemente es una cuestión de título. En aquel entonces un rabino necesitaba tener seguidores, si no tenía seguidores no era considerado rabino. Es un poquito en cuanto al tema de la educación, cómo se movía en aquel entonces, en la época del Segundo Templo, y la educación era importantísima desde el punto de vista, recuerden, más que nada, histórico, cultural, legal, festivo y familiar. El tema de la religión cumplía un punto muy fundamental porque todos querían llegar a ser una autoridad rabínica, porque la autoridad rabínica cumplía con exactamente los 5 pilares fundamentales de la educación de aquel entonces. En fuentes históricas no cristianas, que nosotros nos podemos encontrar de gente que habló del Jesús histórico independientemente de los datos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Hubo alguien llamado Tácito. Tácito, él vivió en Roma durante el reinado de Nerón. Um, Él lo que hizo fue escribir cosas que sucedían en Roma. Es decir, su trabajo concretamente, él tiene muchos, muchos trabajos, de los cuales en su mayoría solamente le está escribiendo desde Roma hacia afuera, es decir, cómo él está viendo Roma de lo que está haciendo como efecto a nivel mundial. Él dijo lo siguiente, nos dejó aquí datos bien interesantes. Él dice, en consecuencia, en uno de sus trabajos, dice, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el pueblo. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima del reinado de Tiberio a manos de nuestros procuradores Poncio Pilato, y la superstición y muy maliciosa de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables a continuación. Por su información, una inmensa multitud fue condenada. Lo que él está diciendo aquí, Tácito, él está como llamándole la atención a Nerón y está culpando de alguna manera a Nerón, que Nerón quería culpar a un grupo de cristianos de haber incendiado Roma en el año 64 después de la era común. Ahora, ¿por qué son datos interesantes? Fíjense que allí
nos está dando datos que no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero que nos está dando luz de la existencia del Jesús histórico. Por ejemplo, Nerón. Nerón fue una de las autoridades en Roma que él vivió que él reinó más que nada, no vivió, él reinó del 54 al 68 después de la era común. Quiere decir que para ese entonces los cristianos ya tendrían que haber existido, porque Jesús ya no estaba en escena. Recuerden que en la clase anterior nosotros hablamos de que la vida pública de Jesús, luego de su vida pública, de todas las manifestaciones que él hizo, los primeros testimonios que tenemos son los testimonios de primera línea, es decir, de los que estuvieron caminando con él y los que estuvieron cercanos a él. Luego iban a venir los evangelios sinópticos, es decir, los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, 3 de ellos sinópticos. Y luego iban a venir los evangelios que no fueron canonizados, y luego iban a venir los libros históricos. Lo que tenemos aquí son libros históricos de Tácito que nos están hablando de una época anterior, y nos está diciendo que Nerón, época posterior al cristianismo, es decir, 20 años aproximadamente después que el movimiento del cristianismo comience a desenvolverse, y digo cristianismo porque en aquel entonces en la Judea de Jesús, del rey Herodes, también se utilizaba el idioma griego, no solamente el hebreo ni el arameo, sino que por la influencia que habían tenido los griegos en aquel periodo de 400 años de silencio, cuando se quiso destruir el templo en la ciudad de Jerusalén, entonces la influencia de griego fue muy fuerte. Y el hecho de decir, por ejemplo, Cristo, es una traducción del lenguaje hebreo que es Mashiach. En el lenguaje hebreo se dice Mashiach, que como se conoce en el lenguaje español Mesías, que la traducción de Mashiach no es exactamente Mesías, sino que la traducción es ungido, si se tendría que decir. Es decir, nosotros le decimos Mesías para identificarnos con el Mesías, pero en realidad la traducción exacta de Mashiach es ungido. Y en el hebreo siempre se va a tomar de una palabra, se van a tomar 3 letras que son las raíces que van a llevarnos al pasado y al futuro del lenguaje hebreo. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la que sería la M como una SH y una especie de J. Esas 3, esta M, esa SH y la especie de J, nosotros nos están, por ejemplo, dando formar otras palabras. Ustedes habrán escuchado por ahí gente que cuando ora, o no solamente al orar, quizás hay nombres de congregaciones o nombres de sinagogas que ustedes le habrán escuchado nombrar, que le llaman Shekinah. Habrán escuchado hablar de ese término, Shekinah. Shekinah Elohim, o Shekinah, o Señor envía tu Shekinah, o cosas así. Está hablando acerca de tu presencia, pero también está relacionado con el término de ungión, es decir, unción. Está hablando acerca de la unción. Entonces, Cristo concretamente, cuando se lleva al lenguaje griego, se está hablando del Mesías, del ungido, que Dios había determinado que iba a ser la luz para su pueblo. Entonces, todos aquellos que por consecuencia se llaman cristianos por el término de la palabra Cristo, eran los seguidores del Mesías de Jerusalén, es decir, el mismísimo Jesús mesiánico. Es decir, este Jesús histórico o este Cristo histórico que nos está hablando aquí, nos está haciendo referencia al Jesús mesiánico que se encontraba también en Jerusalén. ¿Cómo es eso? Porque dice que recibió la pena máxima bajo Tiberio. ¿Tiberio en qué periodo estuvo? Tiberio estuvo en el periodo del 14 al 37 después de la era cristiana. Jesús, aquel Mesías, aquel ungido, aquel Cristo, recibió la pena máxima por los romanos en el año 30 después de la era común. 33 después de la era común, más o menos. Así que también aquí nos está dando otro dato muy, muy, muy interesante y muy cierto en cuanto a lo histórico. Pero uno de los datos que también aquí es donde rompe mucho la estructura para muchos historiadores, porque muchos historiadores, ellos decían, Tácito acomodó el término de Pilato en sus escritos para agraciarse con el movimiento de los cristianos, porque era más que obvio
que Tácito estaba en contra de Nerón. Entonces ellos dijeron, él creó un personaje inexistente llamado Pilatos. ¿Y por qué los historiadores decían que Pilatos era inexistente? Porque también se cree que muchos de los escritos de Flavio Josefus fueron alterados por muchos historiadores en el pasado, agregando a Poncio Pilato, ya que Poncio Pilato solamente aparece como personaje o como procurador de Jerusalén en el Nuevo Testamento, en ningún otro lugar. Aquí lo tenemos a Tácito, que nos está diciendo que Poncio Pilatos era uno de los procuradores, pero los historiadores lo ponen a tela de juicio porque están diciendo, él se está copiando de lo que están diciendo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa persona o esa imagen de tal Poncio Pilato procurador nunca existió. ¿Y por qué los historiadores dicen que nunca existió? Porque si un procurador como Poncio Pilatos, que tenía una casa de gobierno llamada Fortaleza Antonia en la antigua ciudad de Jerusalén, en la zona norte, donde estaba el monte del templo, era el lugar de tribunales, uno de los lugares más importantes de la Jerusalén de la época del Segundo Templo en aquel entonces, porque era el encargado, era como la autoridad más alta en tomar decisiones de vida y de muerte. Fíjense que ni siquiera Herodes era el que hacía eso, porque cuando fueron a Herodes y le llevaron a Jesús, le dijeron no, que Pilato se encargue, es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y los historiadores dicen, no, Pilato no existió. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas arqueológicas. En ningún lado de Jerusalén se encontró algo relacionado con Poncio Pilatos. Lo único que se encontró fue que existió algo llamado Fortaleza Antonia, pero nada más que eso. Pero no quiere decir que Poncio Pilatos fue la autoridad de la Fortaleza Antonia. Entonces solamente tenemos este escrito de Tácito, el Nuevo Testamento y un escrito de Flavio Josefus. Lo único que necesitábamos para poder traer claridad en la historia era la arqueología. Y la arqueología hace su aparición en el año 70, después, es decir, en el año 2000, nosotros, ahora, es decir, en el año 1970. Luego de que el Estado de Israel naciera en el año 1948, se hace un descubrimiento en una ciudad en Israel llamada Cesarea Marítima, uno de los descubrimientos que dejó a los historiadores que aún dudaban, los dejó temblando de alguna manera diciendo, ah, nos equivocamos y muchos se equivocaron en el pasado. Se encontró lo que ustedes ven en pantalla, una roca. La Biblia nos dice que si nosotros no hablamos, entonces las rocas darán testimonio de él, ¿no? Y esa roca se encontró por casualidad, no se estaba buscando, simplemente aparece por casualidad. Arqueólogos llegan a la ciudad de Cesarea Marítima, año 1970, comienzan a hacer excavaciones y entre todas las excavaciones dan vuelta a una roca y esa roca tenía un escrito y ese escrito estaba diciendo que el procurador Poncio Pilato de Jerusalén, él estaba dedicando el lugar de Cesarea Marítima, es decir, los tribunales de Cesarea Marítima, a Tiberio, es decir, aquel que se encontraba en aquel entonces a cargo de Roma, en aquel entonces. Es decir, que esa roca está dando testimonio de que Poncio Pilatos como procurador sí existió, ya que él dedicó por medio de esa roca, es decir, en sus escritos, el lugar a Tiberio en Cesarea Marítima. Es decir, ese fue un dato arqueológico que viene a cancelar la falla en la historia o la duda en la historia que hubo por ciertos historiadores. Y la arqueología lo que nos está mostrando aquí es que la persona del Nuevo Testamento, como Poncio Pilatos aparece en el Nuevo Testamento, sí existió. Hoy en día esta roca descansa, o está ubicada más bien, en el Museo de Israel, en las reliquias del Museo de Israel. Hay una copia en la ciudad de Cesarea Marítima para ustedes o para muchos de aquellos que cuando llegaron aquí o pueden en un futuro venir y visitar Israel, cuando llegan al aeropuerto Ben Gurión, uno de los primeros lugares a visitar antes de llegar a la Galilea y todos aquellos lugares es Cesarea Marítima. Y ahí van a poder ver esta roca que se encuentra en el mismísimo lugar en donde Pablo fue juzgado y que tuvo su encuentro con Agripas, es decir, en el pretorio de Cesarea Marítima, en donde él después pidió ser juzgado ante el César, ¿no? Um,
Otro de los datos no cristianos también que tenemos es de Flavio Josefus. Y Flavio Josefus aquí también nos está trayendo bastante luz en una de sus obras. Él tiene dos obras bien abultadas. Una de las obras es Antigüedades de los Judíos y otra es Guerras de los Judíos. En Antigüedades de los Judíos él dice, hubo un hombre llamado Jesús que tenía reputación de hacer hechos importantes, impactantes, que consiguió seguidores, que fue crucificado por órdenes de Poncio Pilato. Fíjense que él también está hablando de Poncio Pilato, pero no dice nada más que eso. Y dice que sus seguidores no abandonaron su fe en él, sino que perdura hasta nuestros días. Él también dice en Antigüedades de los Judíos, dice, siendo Anán, se está refiriendo a Ananías, al sumo sacerdote de la época del Segundo Templo. Dice, aprovechándose de la oportunidad, puesto Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que ya llamó el Mesías, es decir, está hablando acerca de Jesús como Mesías. Flavio Josefus, él está escribiendo en el lenguaje hebreo. Luego se va a hacer la traducción a otros lenguajes, pero por eso es que allí dice Mesías. Su nombre era Santiago, es decir, el hermano del Mesías, su nombre era Santiago, y con él hizo comparecer a varios otros, los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron, a escondidas enviaron mensajeros al rey, pidiéndole que por carta exhortara a Anán, es decir, al sumo sacerdote, que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. También él está diciendo que Flavio Josefus dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Es decir, aquí Flavio Josefus nos está dando luz increíble acerca de la persona histórica de Jesús, relacionándola directamente con la persona mesiánica de Jesús. Él está hablando de que fue crucificado, de que muchos le siguieron, de que resucitó al tercer día, de que los profetas hablaron de él y que los cristianos le sucedieron después de él, y que tuvo un grupo de creyentes que le sucedieron después de él, es decir, que continuaron creyendo en él luego de haber sido crucificado allí en la cruz. Es decir, está dando aquí una luz en la historia muy, muy, muy importante que no solamente el Nuevo Testamento nos la está dando. Suetonio fue también alguien romano que trajo un poco de luz, no demasiado la verdad en cuanto al tema de Jesús, pero sí en cuanto al tema de que hubo nuevamente un movimiento de cristianos que le sucedieron a Jesús. Él utiliza en sus cartas el término Crestus, que al parecer solamente por una diferencia en una letra está refiriéndose también a Cristo. Él dice, bajo el reinado de Nerón, Suetonio nos informa que los cristianos, clases de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. Así que él no nos está diciendo nada de Jesús, pero nos está hablando de un grupo de cristianos. Nuevamente, él está afirmando que este grupo de seguidores de Mesías, de Cristo, estaban presentes. Hubo alguien llamado Plinio, el joven, que él era procónsul en la provincia de Bitinia, allí por Asia Menor, y él tuvo un grupo de cristianos en su sector, en su área, y no supo cómo tratarlos, no sabía cómo tratar con ellos, así que él tiene una carta, en esa carta él está pidiendo consejo al emperador Trajano de aquel entonces, y él dice, en algunos días fijos de la salida del sol se junta un grupo de gente para cantar himnos en honor a Cristo, y que a ellos le reverencian a este como Dios. La carta de Plinio el joven está traducida, ustedes la pueden también tener con ustedes como archivo histórico de lo que nosotros les estamos diciendo también. En resumen, es decir, conclusiones, estas fuentes nos indican lo siguiente. Existió un hombre llamado Jesús, y esto nos lo dicen los cuatro, es decir, perdón, nos lo dice tres, nos lo dice Josefo, Tácito y posiblemente Suetonio. Recuerdan que dije Crestus, Suetonio nos dice que posiblemente le está hablando de Cristo. Um,
que tenía la reputación de hacer hechos impactantes, esto nos lo afirma Josefo, que fue ejecutado por Poncio Pilato bajo el imperio de Tiberio, nos lo dice Tácito y también nos lo dice Josefo, que el movimiento incitado por él persistió después de su muerte, nos lo dicen los cuatro, nos lo dice Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. También se nos dice que Jesús tenía un hermano llamado Santiago, quien estaba involucrado en el cristianismo, en el movimiento después de la muerte, nos lo dice Josefo. Que Santiago también fue ejecutado, también nos lo dice Josefo, y que este movimiento, al menos en Bitinia, en Asia Menor, veneraba a Cristo como a su Dios, nos lo dice Plinio el Joven. Este movimiento sí era mal visto por los romanos, es decir, no lo aceptaban, no lo aprobaban, y lo veían como una especie de molestia y algo peligroso, ya que ellos decían, esta gente practica supersticiones. Los veían como gente que tenía prácticas extrañas, y eso lo afirman los tres, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Esta percepción, es decir, también era tomada por las autoridades en Roma, como vimos el caso de Nerón, que no solamente el pueblo romano, sino que las autoridades romanas también no lo aceptaban. Ahora, lo que hemos visto hasta aquí está relacionado con el pueblo romano, es decir, recuerden, Jesús, él estuvo en una Jerusalén que estaba bajo el dominio de Roma, era Judea, estaba bajo el dominio romano, por lo tanto nosotros tenemos que basarnos en hechos históricos de los romanos. Pero ¿qué es lo que nos dicen los judíos de aquel entonces? Es la pregunta, porque sí existían judíos, sí había judíos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos no hay tanta información acerca de Jesús? Lo cierto es que sí hay información, y esa información la vamos a tener en el Talmud. El Talmud es un conjunto de 63 libros. Esos 63 libros son recopilación de parte de lo que tiene que ver con el Talmud babilónico. Recuerden que cuando comenzó la expulsión, cuando vino Nabucodonosor, destruye el primer templo de Jerusalén y se lleva a la gente de Judea hacia Babilonia, ahí comenzó lo que se llama como el exilio. Y a partir de ahí entonces comenzó a escribirse o a reescribirse el Talmud babilónico, en donde comienza el calendario babilónico y todo aquello. Cuando ellos retornan nuevamente a la ciudad de Jerusalén, muchos se quedan en Babilonia, pero otros tantos vienen. Pero ya ellos tenían escritos de por sí. Y en esos escritos, esto se recopila entre el año 200 y 600 después de Jesús, y fue lo que de alguna manera fueron los escritos que mantuvieron al pueblo judío por casi estos 2000 años que estuvieron fuera, desde la expulsión del segundo templo en la ciudad de Jerusalén hasta el retorno en el año 1948, y otros tantos que hoy en día se encuentran en lo que se conoce como el segundo exilio, que no están viviendo en Israel, sino que están en diferentes naciones. Aún ellos se basan en el Talmud como parte del libro bíblico, libro respetuoso o libro religioso que ellos tienen que basarse para sus prácticas en cuanto al crecimiento dentro de la religión judía. Por ejemplo, dentro de los 63 libros, uno de los más importantes, o no los más importantes, los que nos dan más luz, por ejemplo, acerca de la era mesiánica, es Sanedrín, un libro que se llama Sanedrín. Y en el capítulo 43, en el sector A, nos dice lo siguiente: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu. Fíjese que dice Yeshu, no dice Yeshua. Yeshua es en el lenguaje hebreo, pero es de una manera despectiva. Es decir, a ellos al decir Yeshu, están diciendo, en la víspera de la Pascua colgaron a aquel que su nombre sea borrado por la eternidad. Es decir, eso quiere decir Yeshu. No están diciendo Yeshua, Salvador, Mesías, están diciendo el que su nombre sea borrado por la eternidad. Es decir, ni siquiera le pueden nombrar su nombre, porque al nombrar su nombre están también nombrando el nombre de Dios. Entonces ellos lo están conociendo y le ponen como sobrenombre: ¿de quién tú hablas? ¿Del que su nombre sea borrado por la eternidad? ¿Me explico? Hasta el día de hoy se sigue utilizando el mismo término para referirse a la imagen mesiánica de Jesús. Ellos le dicen al que su nombre sea borrado por la eternidad. Y dice lo siguiente, dice que se le colgó
en la víspera de la Pascua. Aquí nos está también afirmando algo. No nos está diciendo que es el Mesías, pero nos está afirmando que a él le están crucificando en la víspera de la Pascua. En el Sanedrín mismo también nos está diciendo Jesús el Nazareno practicaba magia y desvío y engaño a Israel. Recuerdan que dije en un momento que era una época mesiánica que incluso Simón el Mago se declaró como automesías porque ellos tenían como prácticas sobrenaturales. Dice en el Sanedrín 106a, dice que Jesús adquirió poderes mágicos en Egipto donde creció. Dice como ejecutado y colgado en la víspera de la Pascua, a la edad de 33, 34 años. Nos está dando aquí datos claves acerca de la persona histórica, pero también de la persona mesiánica de Jesús. El Talmud también atestigua que Jesús tenía seguidores. El Talmud le llama minim o herejes, la traducción al español. Dice que ellos podían curar a los enfermos, pero también afirma que no debían acercarse. Es decir, le dice a la gente no se acerquen a ellos, porque es preferirse morir antes de beneficiarse de estos o de tales curas por parte de esta gente. Hay una parte dentro del Talmud que se llama Abodazara. Abodazara son como trabajos extraños, sería la traducción. Entonces el Talmud explica que había un discípulo llamado Jacobo, él era de Kfar Shekinah. Recuerden que Jesús no solamente tenía 12, sino que tenía más discípulos. Así que este Jacobo de Kfar Shekinah podría haber llegado a ser uno de estos de los 70. Y dice lo siguiente: me encontré con uno de los discípulos de Jesús, el Nazareno, el nombre de nombre Jacobo de Kfar Shekinah. Fíjense lo que hizo Jacobo de Kfar Shekinah. Él dice que se encuentra con alguien que vino a curar a una persona llamada Bendama y le dijo: te hablaremos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. ¿No les parece reconocida esa frase del Nuevo Testamento? En el libro de Hechos, capítulo 3, nos dice lo siguiente: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el libro de Abodazara del Talmud, aquel discípulo llamado Jacob, él está diciendo: en el nombre de Jesús te hablaremos. Pedro está diciendo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Para los rabinos, los judíos de aquel entonces, no están ellos negando la presencia o la imagen de Jesús. Fíjense que aquí nos está dejando a nosotros una claridad súper, súper, súper interesante, porque nos está diciendo que el Talmud nunca niega la existencia de Jesús, es decir, no la niega, sino que al contrario, la confirma. Lo único que sí hace es acusarlo de brujería. Recuerden que el Nuevo Testamento dice algo por allí, que aquellos que andaban por ahí le decían: en el nombre de Belcebú, este saca los espíritus. El Talmud aquí nos lo está afirmando, porque ellos pensaban lo que pensaban, que Jesús hacía obras bajo entendimiento para ellos de aquel entonces, según la tradición judía, brujería, porque ellos le habían dicho que Jesús de Egipto, cuando en su infancia estaba trayendo como cosas sobrenaturales, brujerías y cosas que él practicaba y que por consecuencia sus discípulos también las practicaban. Entonces ellos lo que hicieron aquí, concretamente en el Talmud, es no cancelan la existencia de Jesús, sino que al contrario la afirman, solo que la están debilitando al decir que sí, hacía milagros, sí hacía cosas sobrenaturales, pero no en el nombre de Dios. Es decir, no era verdaderamente lo que nosotros interpretábamos como el Jesús mesiánico que nosotros interpretamos. De alguna manera esto, el Talmud nos está trayendo también luz a las situaciones que a veces quedan como sin entendimiento cuando uno no entiende la cultura judía, que era la cultura de la educación del periodo de Jesús.
Así que eso también es bien, bien interesante que ustedes puedan captar esta parte, que la puedan entender, porque aquí les está trayendo un poco más de claridad acerca de la cultura de la época del Segundo Templo. Hasta acá nosotros llegamos con la sesión de hoy.